Muy buenos días para todos aquellos que nos están sintonizando en esta mañana. Reciban un afectuoso saludo de todos los que componen el equipo del Lucero de la Mañana. Y es para nosotros un privilegio poder traer el mensaje en esta mañana. Vamos a escuchar en esta mañana lo que es la característica de las verdaderas ovejas. Es decir, si usted se considera una verdadera oveja del Señor Jesucristo, en esta mañana entonces le animamos a que ponga oído para ver si sus características son similares a las características de las verdaderas ovejas. Así que manténgase en su sintonía, porque en breve seguimos con el Lucero de la Mañana. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Ya regresamos con más de El Lucero de la Mañana. Por favor, acompáñenme a San Juan capítulo 10. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesucristo. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que les decía. Bien, amados hermanos, la figura de Dios como pastor y su pueblo como un rebaño de ovejas es bastante conocida para nosotros. Cuando hablamos de esta figura, es muy fácil decir cuáles son las funciones de los pastores. De hecho, por todas partes, una de las frases populares es: Jehová es mi pastor. Ahora, como ovejas del buen pastor, como ovejas de Dios, nos hemos puesto a pensar por algún momento qué espera Él. ¿Podemos decir, yo soy una oveja de Dios? Versículo 2 dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas, ¿qué hacen? ¿Qué hacen las ovejas? Oyen su voz. Primera característica de las ovejas del buen pastor. Me llama mucho la atención cómo lo dice el mismo Jesús en el versículo 27, porque Él dice: mis ovejas oyen mi voz. En pocas palabras, Jesús lo que está haciendo una declaración de propiedad. Las que me pertenecen, las que son verdaderas ovejas, oyen
mi voz. Y me llama mucho la atención, porque el versículo dice algo muy interesante. Dice que las llama por su nombre. Bien interesante esto, porque sabemos que siempre a las ovejas se le pone un nombre para distinguirla, y las ovejas conocen la voz de su pastor cuando lo llama. Ahora bien, cuando usted va caminando por la calle y se encuentra con una persona que lo llama por su nombre, que a lo mejor usted no la conoce, dos cosas pueden pasarle por la mente. Una de ellas, ¿de dónde me conoce? La otra, a lo mejor me está confundiendo. Pero cuando el buen pastor Jesús nos llama por nuestro nombre, ¿usted sabe por qué? Es porque nos conoce. Dios no nos va a llamar por apodo, no nos va a decir cosito, ven acá, nada por el estilo. A Moisés dice en Éxodo 33:12, te he conocido por tu nombre. Y a cada uno de los que estamos aquí, hermanos, déjeme decirle que Dios nos ha conocido por nuestro nombre. Una vez un pastor del Medio Oriente dijo algo que me llama mucho la atención. Fíjense lo que dice: las ovejas pueden aprender a reconocer mi voz y a responder únicamente a esta, pero muchas de mis ovejas son salvajes y aún no han aprendido su nombre, pero con el tiempo todas lo aprenderán. Yo no sé qué clase de ovejas somos, pero déjeme decirle una cosa: las ovejas del buen pastor oyen su voz. Y quisiera ponerle un ejemplo para que entendamos claramente lo que significa esto en Hechos, capítulo 22. Se lo voy a leer rápidamente. Hechos 22, versículo 6. Un texto bastante conocido, donde el apóstol Pablo está relatando su conversión. Fíjense lo que dice la Biblia. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía, por su nombre, ¿no? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, el buen pastor. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense qué interesante. Aunque hay un versículo en Hechos capítulo 9, verso 7, donde dice que ellos oyeron la voz, entendemos claramente que ellos simplemente oyeron el sonido de una voz, pero no entendieron lo que decía. En pocas palabras, lo que Jesús estaba diciendo en aquel momento era como algo, un sonido para ellos, pero Pablo lo entendía claramente. Es decir, que aquellas palabras claramente articuladas y entendibles, ellos no la captaron en ese momento, solamente Pablo. Pero algo que quiero subrayar en este versículo, que me llama mucho la atención, es que él dice en el versículo 9, la parte final dice, que ellos no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense esto, ellos estaban con Pablo, los que estaban conmigo, no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ustedes saben lo que vemos allí, hermanos, que no todos los que están con nosotros oyen la voz de Dios. No todos, hermanos. ¿Y usted sabe por qué? Si todos oyéramos la voz de Dios, que esa es una de las características de las ovejas, todos fuéramos ovejas. Pero usted sabe lo que dice Jesucristo en Juan capítulo 8, verso 47, el que es de Dios, la voz de Dios oye. Pero el que no es de Dios, no las oye. Él le dice a los judíos, por eso no me oís, porque no soy de Dios, en pocas palabras. Jesús le dijo a Pilato en Juan 18:37, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La realidad es esta, hermanos. Conocer su voz significa reconocer y admitir como verdad lo que Cristo dice. Oír su voz significa obedecer sus mandatos. Me llama mucho la atención porque la palabra obediencia en griego es hipakowo, que significa oír con sumisión. Por eso es que cuando un padre le dice a su hijo, óyeme cuando te hablo, es otra forma de decirle, obedéceme. Las ovejas del buen pastor oyen su voz. Yo no sé si lo que estamos oyendo es simplemente el sonido de una voz o estamos entendiendo claramente lo que Dios quiere decirnos. Pero una cosa le digo, amados hermanos, si podemos entender la voz de Dios, si podemos escucharle claramente, solamente me resta decirle,
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No estamos hablando de oír voces. No estamos hablando de que usted está en la habitación y oyó algo que le dijo. No es eso. No es oír voces. Hay muchas personas que dicen que oyen la voz de Dios por todas partes. Y siempre le hago a los muchachos aquella anécdota de la mujer que estaba dando testimonio. Y una de las cosas que mencionaba era que escuchaba a ese rubio de Galilea que venía nadando por ese mar cristalino y que le había dicho que juegue el 03. ¿Esa es la voz de Dios, hermanos? El que es de Dios, la voz de Dios oye. Dios no habla nada que esté en contra de su palabra. Prestemos bien atención a esto. Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que nosotros entendamos cuando Él nos llama. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, quien es quien nos capacita para nosotros poder escuchar a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20, dice que nosotros tenemos la unción del Santo y conocemos todas las cosas. Si usted puede escuchar la voz de Dios, si usted entiende claramente cuando Dios le habla, esa es una de las características que lo distingue como oveja del buen pastor. La segunda, ahí mismo en el capítulo 10 de Juan, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Cuál es la segunda característica de las ovejas que vemos allí? Es que le siguen. Oyen su voz, pero le siguen. Ustedes saben que oír y seguir son dos cosas que van en conjunto. La Biblia nos enseña por todas partes de que no debemos ser solamente oidores, sino también hacedores. Cuando el pastor nos llama por nuestro nombre es para que nosotros le sigamos. Y fíjense lo que dice el versículo 4, que el pastor va delante de ¿quién? De ellas. No solamente para asegurarse de que el camino sea transitable y seguro, sino para guiarlas. En una ocasión un pastor en el Medio Oriente le estaba diciendo a los turistas que estaban por allí que precisamente las ovejas siguen el pastor va adelante, ellas le siguen porque conocen su voz. Y mientras les decía esto a los turistas, pasó un pastor arreando las ovejas. Los turistas se sorprendieron. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Usted nos dice una cosa y nosotros vemos otra. Cuando él se acerca a aquel pastor y pregunta qué está pasando, porque yo siempre le enseño a las personas que vienen a visitar esta área de que el pastor siempre va delante de las ovejas. Y lo que yo veo es que usted va detrás arreando las ovejas. Y él le dijo, claro, eso es así. El pastor va siempre delante de las ovejas. Pero vea usted, yo no soy el pastor, yo soy el carnicero. Déjenme decirle una cosa, amados hermanos. Hay muchos carniceros. Hay muchas personas camuflajadas. Hay muchas personas, como dijo Jesús a sus discípulos, guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros vestidos ¿de qué? De ovejas. Pero por dentro, ¿qué son? Lobos rapaces. Pablo se hizo eco de estas palabras cuando se despidió de los hermanos de Éfeso allá en Mileto. Y una de las cosas que le decía, después de mi partida, se iban a levantar uno de esos lobos que no iban a perdonar al rebaño. Muchos carniceros hay. Por eso alguien dijo en una ocasión que lo único bueno de ser oveja es la clase de pastor que tenemos. El mismo Jesús en el capítulo 10, verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Esa es la clase de pastor que tenemos. Hebreos 13:20 dice que Él es el gran pastor de las ovejas. Primera de Pedro 2:25 dice que Él es el pastor de nuestras almas. Y uno de los versos que se citaba hace un momento, Primera de Pedro 5:4, Él es el príncipe de los pastores. Amados hermanos, el seguir a Jesús plantea el compromiso de decidir qué lugar ocupará el Señor en nuestras vidas. ¿Usted sabe por qué?
porque las ovejas, para seguir al pastor, deben de tener los ojos siempre delante, para saber a dónde quiere que la guíe, a dónde quiere que la lleve, a dónde quiere Él que vaya las ovejas. Debemos de poner los ojos en Jesús, amados hermanos. Él es el buen pastor. No perdamos de vista al pastor de nuestras almas, porque cuando las ovejas dejan de seguirle al pastor, usted sabe lo que pasa, se vuelven ovejas descarriadas. Las ovejas tienen que seguir al pastor porque no pueden regresar sola. Son incapaces de defenderse de los lobos u otros animales feroces, ya que las ovejas no tienen uñas para arañar, dientes para morder, cuernos para herir. Las ovejas son tan frágiles que cuando son atacadas, enmudecen. Y es por eso que usted lee en Isaías 53:7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Las ovejas son muy frágiles, hermanos. Nosotros, hermanos, entendamos esto. Separado del buen pastor, nada podemos hacer. Dios quiere que nosotros escuchemos su voz, pero Dios quiere que nosotros también le sigamos. Nuestra responsabilidad entonces es seguir al pastor a donde Él quiera que nosotros vayamos. Una de las tentaciones que tenían las ovejas mientras seguían al pastor eran los campos de maíz que habían sin cercar, donde muchas se detenían. El pastor tenía que regresar para llevarla, indicarle el camino. No nos quedemos en esos campos de maíz, en aquellas ofertas que el mundo nos tiene. No perdamos de vista al buen pastor. Déjeme decirle una cosa. No necesitas saber a dónde vas si sabe que quien te dirige es Dios. La tercera característica que menciona los versículos 14 y 15, ahí mismo en Juan 10, dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Tercera característica, no solamente oyen su voz, no solamente le siguen, sino que conocen al pastor. Fíjense algo, puede que nosotros escuchemos la voz de Dios, puede que estemos siguiendo a Dios, pero también puede que no conozcamos mucho de su carácter. Dios quiere que nuestra relación con Él sea tal como la de un padre o un hijo, donde el padre y el hijo saben qué le molesta a cada quien, qué le agrada, qué lo hace feliz, qué lo hace triste. Dios quiere que nosotros lo conozcamos más. Las ovejas saben cuando el pastor está molesto. Las ovejas saben cuando el pastor tiene algo que darle. Lo perciben a través de la voz. ¿Cuántos de los que están aquí conocen el Salmo 23? ¿O han oído acerca del Salmo 23? ¿Lo conocen? Ahora yo pregunto, ¿cuántos conocen al pastor del Salmo 23? Es muy fácil conocer el Salmo 23, pero hay pocos que conocen al pastor del Salmo 23. Es muy fácil conocer a Juan capítulo 10, pero hay pocos que conocen al buen pastor de Juan capítulo 10. El Señor quiere, amados hermanos, que nosotros oigamos su voz, le sigamos, y no solamente eso, que le conozcamos cada día más. Toma nuestras vidas, oh Señor. Acércate a nosotros, oh Señor. El lucero de la mañana. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará.
es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El Señor es mi pastor. En pastos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. No, nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada me Gracias por mantenerse en sintonía con el Lucero de la Mañana. Nos puede visitar a nuestra dirección en Facebook, el Lucero de la Mañana, y nos puede escribir a nuestra dirección ellucerodelamanana@gmail.com. Y gracias nuevamente por su fidelidad cada domingo. Les vamos a dejar ahora con la reflexión para hoy. Dios les bendiga y si Él lo permite nos vemos la próxima semana. Alto. Este es el momento de la reflexión para hoy. Con usted, Cornelio Rivera. ¿Qué problema? Olvidar la llave y quedarse fuera de la casa. Cuidado no vaya a ser que tratando de entrar por una ventana, forzar la cerradura o saltarte por la verja o el muro, alguien te mira, llama a las autoridades y tengas que dar una larga explicación. El concepto es bien aceptado en nuestra cultura. Cualquiera que intente obtener acceso a una propiedad por otro lugar aparte de la puerta es considerado sospechoso. Nadie, excepto la persona autorizada, puede entrar por el lugar más lógico y diseñado específicamente para ingresar a un lugar, la puerta. También es concepto aceptado en nuestro mundo educativo, cultural y religioso que todas las religiones son buenas y que todas llevan a Dios. En otras palabras, que hay muchas puertas para entrar a la presencia divina. Que muchas religiones son buenas, nadie lo puede negar. El problema radica en lo que se supone que una religión hará por el hombre en su relación con Dios. Muchos sinceramente creen que si eres una buena persona, Dios te absolverá de tus pecados y te recibirá en el cielo. Jesucristo vivió en una cultura religiosa. Aquella era una buena religión.
Pero también era muy generalizado creer que si eran buenas personas, cumpliendo con los ritos, haciendo las obras prescritas, entonces Dios les aceptaría. En medio de ese sentir apareció Jesucristo declarando: «Yo soy la puerta. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores». Jesucristo habla con exclusivismo. No dice «yo soy una puerta», sino que «yo soy la puerta». Según él, todo el que pretenda algo diferente es ladrón y salteador. Y repitió Jesús: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». El gran conflicto radica en que por muy buenas las religiones, Dios no las ha hecho puertas de acceso a Él. Cualquier otra puerta que quieras usar aparte de Jesús te constituye ladrón y salteador. Para muchos es difícil aceptar la exclusividad con la que habla Jesús, pero es cierto también que no creer y rehusar esa exclusividad significa quedarse afuera. Hemos reflexionado deseando poder beneficiarle en las decisiones y acciones de la vida. Nuestra dirección es Casilla de Correo 536, Asunción, Paraguay, o radio@reflexionparahoy.org. Ya llegó a San Pedro de Macorís Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Somos la solución al diseño de los teachers de tu taller, conferencias y demás. Ofrecemos diseños para gorras, camisetas, serigrafías, polochers, corte en vinil, diseños de logos, teacher personalizados, transfer y bordados, ventas de tintas textiles y mucho más en grandes y pequeñas cantidades. Llámanos a los teléfonos 829-912-2900, 809-526-6458 o al 829-337-6660. También puedes escribirnos en el Facebook Ideas Teacher o al correo electrónico antoniocruz2812@yahoo.com. Estamos en la calle Emilio Morer, número 18, en Villa Velázquez. Ideas Teacher, donde tus ideas las convertimos en realidad. Acorde con los adelantos de la odontología y la tecnología, el Centro Dental García se renueva. El más moderno centro odontológico de todo el este. Los odontólogos con la actualización que buscas para la solución de tu problema. Ortodoncia, periodoncia, endodoncia, odontopediatría e implante están a tu servicio. Lo más avanzado en rayo X, panorámica y el más completo y rápido laboratorio. Visita nuestro depósito dental. Tu sonrisa es tu mejor presentación y tienes que cuidarla. Aceptamos los más reconocidos seguros médicos. General Duvergé, número 96. Teléfono 809-529-7274 y 809-526-7736. Centro Dental García. Profesionales al servicio de tu salud bucal.